Este temita es uno de mis favoritos, es el tema de choque. Subtema choque polémico traumático. Es probable que de esto haga un resumen presentación, pero por ahora vamos a dar lectura al tema que viene en Predumed, y si hay guía de práctica clínica también la vamos a revisar después. Definición: reanimación con líquidos y hemoderivados. La reanimación inicia en el entorno prehospitalario y continúa en las salas de urgencia. Las soluciones cristaloides, coloides y hemoderivados son los principales extensores de volumen en la disminución de volumen intravascular. Salud pública. La hemorragia aguda después de las lesiones traumáticas produce una tasa de mortalidad en las salas de urgencias de 30 a 40%. Los objetivos iniciales de tratamiento son el control de la hemorragia y la reanimación con mejoría de volumen intravascular. La hemorragia aguda es la principal causa de pérdida de volumen intravascular que obliga a la reanimación intensiva con líquidos. Las principales causas de pérdida de volumen intravascular son hipovolemia hemorrágica, tórax, abdomen, ortopédicas, extremidades y superficie cutánea. De estas, la de tórax, traumatismo de parénquima pulmonar, lesión vascular pulmonar, lesión vascular intercostal, ruptura aórtica y hemoptisis del abdomen, pelvis y retroperitoneo, lesiones de órganos sólidos como hígado, vasos, riñones, vasculares como traumatismo y ruptura de aneurisma, hemorragia gastrointestinal como varices esofágicas, úlceras y anomalías vasculares, etc. Trastornos ginecológicos como embarazo ectópico roto, hemorragia puerperal, hemorragia uterina normal, ruptura de quisto ovárico, etc. Ortopédicas serían fractura de pelvis, fractura de huesos largos, fracturas múltiples y extremidades y superficie cutánea con lesiones vasculares y graves y lesiones extensas de tejidos blandos. Hipovolemia no hemorrágica serían trastornos gastrointestinales como vómito, diarrea, ascitis, quemaduras, exposición ambiental o negligencia y pérdida de sales por vía renal. Patogenia. La pérdida aguda de volumen intravascular desencadena una amplia gama de respuestas fisiológicas reguladoras para compensar la hemorragia y conservar la perfusión de los lechos vasculares más importantes. Esos mecanismos compensadores incluyen las respuestas del aparato circulatorio, del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino, riñones, coagulación y respuesta respiratoria. La pérdida de sangre circulante ocasiona disminución de la presión arterial, del retorno venoso y del volumen sistólico del ventrículo. La estimulación de los receptores de estiramiento cardíaco, barroreceptores aórticos y el sistema nervioso simpático ocasiona aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción arterial y venosa, aumento de la contractilidad ventricular y desplazamiento de líquido extravascular al espacio intravascular. Disminuye el tono vagal también. Los riñones, por estimulación del sistema renal, angiotensina, aldosterona y por la liberación de la hormona antidiurética, conservan agua y sodio para incrementar el volumen circundante. La angiotensina 2 y la vasopresina favorecen la vasoconstricción. La activación del sistema de coagulación ocasiona depósito de plaquetas y liberación de mediadores locales como tromboxanos, factor de agregación plaquetaria, vasoconstricción local en sitios de hemorragia, formación de tapón plaquetario y depósito de fibrina para sellar los sitios de lesión vascular. En conjunto, todas las respuestas fisiológicas sirven para incrementar el volumen intravascular, limitar la pérdida de sangre, optimizar el gasto cardíaco y conservar la perfusión a órganos vitales. La hemorragia grave causa vasoconstricción progresiva en los lechos vasculares esplácnico, el músculo estriado renal y cutáneo para permitir la perfusión sostenida a órganos críticos como el corazón, cerebro y riñones. La hipoperfusión esplácnica prolongada y grave desencadena respuestas que conducen a falla de múltiples órganos y muerte. La hipoperfusión renal puede ocasionar insuficiencia renal aguda. En el momento en que ocurre una lesión vascular, hay alteración de recubrimiento endotelial, dando origen a una cascada de eventos hacia la formación de un coágulo. La coagulopatía es la incapacidad para permitir la formación normal de un coágulo sanguíneo después de un traumatismo, lesión o alteración quística. La combinación de coagulopatía, cirrosis e hipotermia se conoce como triada letal. Algunos tratamientos intensivos con administración de líquidos pueden exacerbar este ciclo al empeorar el proceso de coagulación a través de hemodilución. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. El volumen circundante total normal en el adulto es de casi 70% del peso corporal ideal y casi 5 litros para el adulto promedio de 70 kilogramos, que se dividen en casi 3 litros de plasma y 2 de eritrocitos. Al aspecto clínico del paciente con hemorragia aguda depende de la causa, pérdida de velocidad de pérdida, volumen y duración de la hemorragia, presencia de otros
trastornos agudos, efecto de fármacos que esté consumiendo el individuo y del estado fisiológico basal del paciente. Las causas no traumáticas de hemorragia aguda a menudo producen signos y síntomas específicos de la enfermedad subyacente, pero en ocasiones puede pasar inadvertidas. La fuente de hemorragia en individuos traumatizados por lo común es obvia y puede incluir múltiples sitios de hemorragia, el traumatismo asociado al sistema nervioso central, el consumo de alcohol y drogas y compromiso de las vías respiratorias, lesión del pulmón y otros procesos agudos afectan las manifestaciones clínicas del paciente y alteran la respuesta de la hemorragia. La respuesta hemodinámica a la hipovolemia inducida por hemorragia aguda a menudo incluye taquicardia, hipotensión y datos de hipoperfusión periférica, como son disminución de la temperatura, palidez, extremidades húmedas mediante pulsos periféricos débiles y prolongación de tiempos de llenado capilar. La vasoconstricción arterial y venosa conduce a un estrechamiento de la presión del pulso. La hipoperfusión cerebral altera el estado mental. La lesión cefálica asociada a las intoxicaciones puede ocultar los signos de hipoperfusión cerebral. Conforme se incrementa la pérdida de sangre, los signos y síntomas de hemorragia aguda se hacen más pronunciados. Los pacientes en estado fisiológico basal excelente, por ejemplo deportistas jóvenes, pueden tener una respuesta compensatoria energética a la hemorragia y podrían parecer estables sin manifestar taquicardia o hipotensión, incluso con hemorragia significativa. La hipoperfusión sistémica por lo común causa disminución de la diuresis por hipoperfusión renal y reabsorción compensatoria de líquido. Aquí viene un cuadro clínico, un cuadro de los signos y clases de hemorragia, clase 1, 2, 3 y 4. En la clase 1, la pérdida de sangre es menor a 5%, es decir, 750 mililitros. La respuesta clínica va a ser taquicardia mínima o ausente, sin cambios en la presión arterial en pacientes sanos. Comentarios: no podría no hacerse necesaria la administración de líquidos si se detiene la hemorragia. Clase 2, es decir, de 15 a 30% de pérdida de sangre. Se han perdido 700 mililitros, de 750 a 1500 mililitros. La respuesta clínica es taquicardia y estrechamiento de la presión del pulso, hipotensión leve a moderada, vasoconstricción periférica compensatoria y tal vez cambios leves en el estado mental. Y comentarios: se restablece el volumen de líquidos si el volumen de eritrocitos es normal antes de la lesión, y se restablece el volumen, por lo común no es necesaria la sustitución de eritrocitos. Casi siempre aquí son cristaloides. En la primera son cristaloides o nada. En esta segunda clase 2 es cristaloides generalmente. En la clase 3 se ha pedido de 30 a 40% de porcentaje. Y en mililitros es de 1500 a 2000. La respuesta clínica: empeoramiento de la hipotensión, taquicardia, hipoperfusión periférica y cambios en el estado mental. Como vemos, aquí van empeorando los síntomas. Primero no tiene nada, está compensado. Después va viendo taquicardia, el pulso empieza a haber estrechamiento del pulso, empieza a bajar la presión y pues obviamente por vasoconstricción periférica. Y en la clase 3 ya hay hipotensión más severa, taquicardia y pues cambios en el estado mental. Ya está confundido, ya está somnoliento, ya está perdiendo demasiado volumen, ya estamos perdiendo su conciencia. Es en este punto ya hay que establecer con cristaloides y probablemente con paquetes globulares. Y en la clase 4 ya hay una pérdida mayor a 40% de total de sangre o mayor a 2 litros. Y pues la respuesta clínica: ya va a estar inconsciente muy probablemente el paciente. En los comentarios: limitar la compensación sin intervenciones demasiado energéticas. Aquí ya son hemoderivados generalmente. Manejo terapéutico. Objetivos de tratamiento. El principal objetivo de la reanimación con líquidos y hemoderivados incluye: 1. Suministrar el volumen intravascular suficiente para la perfusión de órganos críticos. 2. Conservar la capacidad de transporte de oxígeno para un suministro adecuado de oxígeno a nivel celular. Y 3. Corregir los trastornos de coagulación. El tratamiento prehospitalario inicial consiste en asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria, asegurando la ventilación y oxigenación adecuadas, control de la hemorragia externa si existe y protección de la columna vertebral si podría ser vulnerable. En la sala de urgencias se continúan las medidas de atención para restablecer volumen intravascular o lo suficiente a fin de revertir la hipoperfusión sistémica y limitar la hipoperfusión regional para mantener una capacidad de suministro adecuado de oxígeno, de modo que las demandas de satisfagan las demandas
características de dicho gas y limitar la pérdida cuando hay eritrocitos circulantes. Control de la vía respiratoria, respiración y oxigenación. La primera prioridad siempre son las vías respiratorias. Si no es adecuada la respiración espontánea, se intuba y se da respiración artificial al paciente a fin de lograr una fracción expiratoria de oxígeno FiO2 tan cercana como sea posible al 100%. La hipovolemia debe corregirse con rapidez porque la respiración con presión positiva en caso de hipovolemia puede disminuir en forma notable el retorno venoso y por tanto el gasto cardíaco. El tratamiento rápido de lesiones como neumotórax a tensión, hemotórax y cuerpos extraños en vías respiratorias puede comprometer la respiración y la oxigenación. Acceso vascular y vigilancia. Se establece un acceso venoso adecuado de forma simultánea con el tratamiento de vías respiratorias. La colocación de los catéteres periféricos de grueso calibre puede ser adecuado si se asegura que se colocarán todos. La velocidad a la cual se mide depende de la presión y de la presión en el sistema. Hay otro cuadro. Un catéter periférico intravenoso de calibre 18, la gravedad asentada a 80 centímetros de altura. Pueden ponerse de 50 a 60 mililitros por minuto a una presión de 120 a 180 mililitros por minuto. Y en catéter 16 son de 90 a 125 mililitros por minuto a una presión de 200 a 250 mililitros por minuto. En catéter 14 de 125 a 60 mililitros por minuto y una presión de 250 a 300 mililitros por minuto. Y en un catéter 8.5 es exageradamente grueso. En gravedad 200 mililitros por minuto y presión de 400 a 500 mililitros por minuto. Se inicia la vigilancia de la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma continuo, oximetría de pulso y si es posible vigilancia del dióxido de carbono. Al final de la expiración, se vigila con frecuencia la presión arterial, el estado mental y la perfusión a tejidos periféricos. En la hemorragia grave, la colocación de un catéter arterial permite la medición continua de la presión arterial y facilita la obtención de muestras de sangre arterial. Los análisis de gases en sangre arterial y concentración arterial de lactato proporcionan información importante sobre el estado respiratorio metabólico. Se coloca un catéter urinario para la medición de la diuresis. Las mediciones de la presión venosa central pueden utilizarse para valorar la respuesta a la administración de líquidos para vigilar la saturación de oxígeno en sangre venosa central. La ecografía al lado de la cama en la sala de urgencias es útil para identificar hemorragia en la cavidad peritoneal o hipovolemia. Diámetro de la vena cava, ecografía abdominal dirigida a la valoración de individuos con traumatismos y para colaborar con la colocación de catéteres venosos centrales. La ecografía puede utilizarse para valorar la presión venosa central por visualización directa de la vena yugular interna y de la vena cava inferior utilizando una sonda vascular. Administración de líquidos. No existe diferencia en la supervivencia al comparar la reanimación de soluciones cristaloides o coloides. Las soluciones cristaloides aún se recomiendan por el alto costo de las soluciones coloides. Líquidos para reanimación que hay. Solución de líquidos cristaloides isotónica, la solución salina isotónica, la solución Ringue lactato y la solución de Ringue con acetato. Coloides está la albúmina con concentraciones al 5 y 25%, plasma fresco congelado, el gel almidón hidroxietílico al 6%, dextrana 40 y 70%, con pesos moleculares de 40.000 y 70.000 Daltons de gelatina, soluciones hipertónicas como solución salina hipertónica del 7 al 7.5% y solución salina hipertónica cloruro de sodio 7.5% y dextran de 70 al 6% y sustancias terapéuticas transportadoras de oxígeno como transportadoras de oxígeno basadas en hemoglobina y en fluorocarbonos y sangre con concentrados de eritrocitos. Soluciones cristaloides isotónicas. Los líquidos preferidos para reanimación son las soluciones cristaloides isotónicas, como la solución salina isotónica o la solución Ringer lactato. Las soluciones cristaloides son hiponcóticas, pues carecen de las proteínas que se encuentran presentes en el plasma. La baja presión oncótica causa desplazamientos sustanciales de las soluciones cristaloides al espacio extravascular, que corresponde con el tamaño relativo de los compartimentos intravascular e intersticial. Esta es la base fisiológica de la reposición de volumen con soluciones cristaloides en una razón 3:1. Por cada unidad de volumen de sangre perdida se requieren 3 veces el volumen de soluciones cristaloides para establecer el volumen intravascular, porque
En el mejor de los casos, casi 30% del líquido administrado permanece en el espacio intravascular. Vaya. Hemotransfusión. Los concentrados de eritrocitos son los hemoderivados administrados más a menudo. No existen parámetros claramente definidos para cambiar de la administración de cristaloides a hemoderivados. Sin embargo, en términos generales, se acepta que un paciente en estado de choque que muestra mínima o solo ligera mejoría hemodinámica después de administración rápida de 2 a 3 litros de soluciones cristaloides necesita hemotransfusión. Podría ser aceptable administrar sangre de inmediato si es claro que el paciente ha sufrido una hemorragia intensa y se encuentra al borde de un colapso cardiovascular. La hemodilución también reduce la concentración de factores de coagulación y de plaquetas necesarias para la hemostasis intrínseca en los sitios de la hemorragia. La valoración seriada de las concentraciones de hemoglobina son útiles en tales situaciones. El principal objetivo de la reanimación con hemoderivados es proporcionar oxígeno para sostener la vida a fin de mantener las funciones de los órganos vitales. La American Society of Anesthesiologists ha establecido como punto de referencia para iniciar las concentraciones de hemoglobina menores a 6 gramos por cada 100 mililitros o hematocrito menor a 30, con hematocrito mayor a 30%. Conforme disminuyen las concentraciones de hemoglobina, en especial de 8 miligramos a 8 miligramos en 100 mililitros o menos, la probabilidad de que se requiera administración de hemoderivados se incrementa notablemente. La transfusión de eritrocitos restablece la hemoglobina perdida, pero los componentes de la sangre almacenada podrían no ser plenamente funcionales y podrían observarse efectos secundarios que parecen incrementarse conforme se prolonga el tiempo de almacenamiento. Reanimación con coloides. Los coloides son partículas con alto peso molecular y tienen presiones oncóticas similares a las de las proteínas plasmáticas normales. Por tanto, es de esperarse que los coloides permanezcan en el espacio intravascular, sustituyendo las proteínas plasmáticas perdidas por hemorragia y que se restablezcan con mayor eficacia el volumen sanguíneo circundante que las soluciones cristaloides. Reanimación con soluciones hipertónicas. La solución salina hipertónica, solución de cloruro de sodio 7.5%, se ha propuesto como una alternativa potencial a los cristaloides tradicionales que podrían limitar los efectos de edema hístico que son motivo de preocupación con las soluciones cristaloides isotónicas. La solución salina hipertónica expande con rapidez el volumen intravascular e incrementa la perfusión hística con efectos hemodinámicos más allá del grado de expansión del volumen intravascular. El desplazamiento del líquido del espacio extravascular al intravascular puede ser potencialmente beneficioso en pacientes con traumatismo cefálico al limitar el edema cerebral, disminuir la presión intracraneal y mejorar la perfusión cerebral. Este efecto también limitará el desplazamiento del líquido intersticial pulmonar que podría afectar la difusión de oxígeno. Hemorragia masiva. La transfusión masiva por lo general se define como la necesidad de más de 10 unidades de sangre en las primeras 24 horas de la lesión. En caso de hemorragia masiva con reanimación de grandes volúmenes de cristaloides y hemoderivados, podría ser necesaria la transfusión de plaquetas y de plasma fresco congelado para corregir la coagulación. Para corregir la coagulopatía por dilución resultante. Rehabilitación. Valoración de la respuesta a la reanimación. Una de las principales limitaciones en el tratamiento temprano del choque hemorrágico es la falta de un parámetro adecuado y fácilmente medible que refleje con precisión y fiabilidad el estado fisiológico del paciente y antes y durante la reanimación con líquidos. La presión arterial no refleja de manera adecuada el gasto cardíaco y la hipoperfusión regional. La evidencia clínica de hipoperfusión periférica es útil para alertar al médico de la persistencia de la hipoperfusión, pero no es cuantitativa. Las modalidades de vigilancia mencionadas pero que no se utilizan a menudo en las salas de urgencias, pueden ser útiles para el tratamiento de pacientes con choque hemorrágico agudo. La respuesta de la presión venosa central a la administración de líquidos es útil para valorar el estado de volumen. El principio es que si no se eleva la CBP después de la administración de volumen de líquido, por lo común una solución cristalloide isotónica de 250 a 500 mililitros, entonces se concluye que el sistema vascular tiene una gran capacidad de distensión. Se encuentra la porción plana de la curva de distensibilidad de presión-volumen y no está lleno. Si la presión venosa central se incrementa de forma notable, más de 5 o 7 milímetros de mercurio después de la administración de líquidos, entonces el sistema vascular ha alcanzado sus límites de distensibilidad en la porción inclinada de la curva de distensibilidad de presión-volumen y por tanto se encuentra lleno. Los gases de sangre venosa central y arterial cuantificados de forma simultánea permiten el cálculo de la tasa de extracción de oxígeno sistémico, normalmente es casi 25.
Un incremento en la tasa de extracción de oxígeno, en especial a más de 50-60%, indica desequilibrio en el suministro de demanda de oxígeno con hipoperfusión generalizada o regional significativa. Los catéteres para análisis de contorno de pulso arterial permiten la medición continua de gasto cardíaco a través de un catéter arterial. Esto, además de la oximetría de sangre venosa central, es útil para ajustar el tratamiento en respuesta a los cambios dinámicos durante la reanimación. La medición de dióxido de carbono pulmonar al final de la expiración predice el resultado final de pacientes con hipoperfusión traumática grave, pero no está claro qué tan eficaces son esos parámetros para valorar a pacientes con menores grados de hipoperfusión. La valoración seriada de los parámetros metabólicos, en especial las concentraciones de lactato y el déficit de base, pueden ser útiles para valorar la corrección de la acidosis metabólica sistémica por hipoperfusión. Y terminamos. Listo, espero que les haya gustado. Después les sigo leyendo más temas. Hasta luego.